patología tiroidea? De tiroiditis, es el grupo de inflamatorio, el grupo de las hiperplasias, donde están los bocios y las neoplasias. Es decir, para estudiarlo tienen que dividirlo en tres grupos. El grupo de las inflamatorias, donde están las tiroiditis. El grupo de las hiperplásicas, donde están los bocios. Y las neoplasias, que son los tumores de la glándula benignos y malignos. Dentro de las tiroiditis está la tiroiditis aguda, que como su nombre lo dice, es un proceso inflamatorio que puede venir por vía sanguínea, instalarse en la glándula, por ejemplo, vía hematógena, o puede haber una comunicación entre la piel y la glándula, una fístula, por ejemplo. Una fístula, es raro, puede existir. Generalmente las tiroiditis agudas son bacterianas, es decir, son de origen bacteriano. ¿Y cómo va a estar la glándula? Con todas las características que ya ustedes conocen, de un proceso inflamatorio agudo, roja, caliente, ¿verdad? Aumentada de tamaño, dolorosa, y microscópicamente vamos a ver polimorfos nucleares neutrófilos. Existe una tiroiditis que se llama tiroiditis de Hashimoto. ¿En qué consiste esa tiroiditis? De Hashimoto es autoinmune, y esta que tiene base autoinmune, correcto. Ajá, puede producir hipotiroiditis al mismo tiempo. Hipotiroidismo. Correcto. Disculpe. Y no recuerdo qué más. ¿Y microscópicamente qué caracteriza a la glándula? Va a haber linfocitos tipo Langhans, creo. Mononucleares, no eran linfocitos multinucleares, ¿no? No. Ok. No. Histológicamente, ¿qué vamos a ver en esa glándula? No hay destrucción de la glándula por parte de los anticuerpos. ¿Ah? Destrucción de la glándula. También hay fibrosis por parte de los anticuerpos. Células mononucleares que se disponen ¿cómo? Eso es lo importante. Además de la fibrosis, además de las células mononucleares que se disponen. Alrededor del folículo. ¿Que se disponen cómo? ¿Cómo se disponen? O en centros germinales. En folículos. Centros germinales. Algunos con centros germinales. Es decir, la glándula adquiere el aspecto de un ganglio linfático. La glándula tiroidea adquiere el aspecto, parece como si fuera un ganglio linfático con nódulos linfoides con centros germinales. Nódulos linfoides con centros germinales. Es característico de esa tiroiditis. Y como lo dijo, tiene una base autoinmune, es decir, una base donde la paciente, porque la patología tiroidea sobre todo es en mujeres, no quiere decir que en hombres no, fabrica, ¿verdad?, anticuerpos contra la tiroides. Y vamos a ver como si estuviéramos viendo un ganglio linfático con muchos nódulos linfoides, con centros germinales, por supuesto, con fibrosis y con destrucción de la glándula, entonces por eso tiende al hipotiroidismo. ¿Y qué será la tiroiditis de Decker-Bay? ¿De? Decker-Bay. Se puso con otro nombre, si la recuerdo. ¿Ah? Pero con ese nombre. De Rido. De Decker-Bay. Y ese se tiene que ver con células gigantes multinucleadas. Ese se tiene que ver con esa no es la misma Esa no es la subaguda. la subaguda linfocitaria. Por virus. ¿Ah? Causada Por virus, exacto. O de Decker-Bay. Ok. Decker-Bay. Decker-Ville. ¿Ah? Bueno, ese nombre es más difícil de recordar. Decker-Ville. Subaguda o linfocítica, muy bien. Es viral. Es Decker-Ville. O sea, Ville. Decker-Ville. Búscale en Google para que vean. Lo va a conseguir. Decker-Bay. Nada, es que estoy grabando, profe. No creo que no se la han dado. Subaguda o de Decker-Bay. Subaguda linfocitaria. Ok. Subaguda linfocitaria. Y es de origen viral. Sí, Esta sí es de origen viral. Y esta vez... Ajá, y vamos, ¿cómo se pone la glándula, amiga? ¿Cómo se pone la glándula en esa tiroiditis? ¿Blanda o muy dura?
¿Qué aspecto tiene? Pues aumenta de peso, Ajá. de peso de tamaño, bilateral o unilateral. Bilateral, generalmente es toda la glándula. Pero eso tiene una característica, la consistencia de esa tiroiditis. Es una tiroiditis con una consistencia leñosa, muy dura. La glándula se pone muy dura por tanta fibrosis y Esa es la que duele, no tiene dolor. no, la que duele es la aguda. La que duele es la aguda. Y vamos a encontrar, además de los, como dijo la amiga, de los linfocitos, del infiltrado inflamatorio, vamos a encontrar células gigantes multinucleadas. Células gigantes multinucleadas. Y el aspecto de la glándula es un aspecto pétreo, duro. Entonces hay que diferenciarla de qué, amiga, de que hay que diferenciar esa tiroiditis, porque la glándula se pone dura, pétrea. Es una crónica. De un, Un proceso crónico. es que eso es prácticamente es una tiroiditis crónica, de una neoplasia, ¿sí o no? De una neoplasia, bien, ajá. Ahora, que es importante en estas tiroiditis, es muy importante, ¿verdad? Estudiar la cápsula de la glándula, porque en todo proceso de tiroiditis o de inflamación, la glándula debe estar como comprometida o intacta. La glándula o la cápsula. La cápsula Tiene que Intacta. 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 Debe respetar la cápsula, porque si no, si vemos que el proceso empieza a meterse a la cápsula, ya eso dejó de ser tiroiditis. Se hace una neoplasia. Debe recordar la aguda, que se caracteriza por dolor, aumento de volumen, fiebre. A ver, aquí van a estar al aire, no van a estar al aire, no van a estar al aire. Son 6, no son más. Falta uno. Daniel Mercado. Para afuera, no vaya a ser que esté perdido. Y la causa de la tiroiditis aguda más común son bacterianas. ¿Cómo llegan las bacterias allá? Bueno, por vía sanguínea, por una fístula, ¿no? Si tienen mucho calor se pueden quitar la bata, ¿no? La verdad que... O sea, ahí sí lo justifico. La verdad que el calor está extenuado. Bien. No hay problema, por mí no hay problema. Y la Hashimoto, como ustedes lo vieron, es autoinmune. Porque, ¿sabes? Nosotros hemos terminado y ella nos dijo que debía ser antes de eso. Y la tiroiditis de Hashimoto, como te lo dijeron, una base autoinmune, donde la paciente fabrica autoanticuerpos contra la glándula, con una histología que revela que parece que si fuera un ganglio linfático con un nódulo linfoide con centro germinal. Y la tiroiditis subaguda, o de Decker-Bay, es una tiroiditis con una consistencia leñosa, dura de la glándula, con mucha fibrosis, linfocitos y células gigantes multinucleares. Y por la característica de lo duro hay que diferenciarla de una neoplasia. Bien, ahora vamos a empezar con los procesos hiperplásicos. Y lo más común que ustedes van a ver en la patología tiroidea es el bocio, el aumento de tamaño de la glándula. El aumento de tamaño de la glándula. Y lo más común, que es lo más común cuando la glándula aumenta de tamaño por hipo o por hipertiroidismo. Lo más común. ¿Ah? Por hipotiroidismo. Cuando la glándula tiende
tiende a compensar la deficiencia de yodo. Tiende a compensar la deficiencia de yodo. Porque los bocios se dan sobre todo por deficiencia de yodo. Yodo en la dieta. Yodo. Por eso entonces se aprobó que la sal venga iodada. Porque algo de sal le echamos a los alimentos. Y entonces esa es la razón por la cual la sal viene iodada. Se dieron cuenta que habían poblaciones donde el bocio era endémico. ¿Qué significa? Muchas personas con bocio. Se dieron cuenta que había poco yodo en la ingesta de estos pacientes. Entonces, bueno, por eso la sal se decidió colocarle yodo, sal iodada, para evitar eso. Porque los pacientes, así sea una pizca de sal, le echan a la comida. Entonces, eso es muy importante, es una manifestación sobre todo de hipotiroidismo. El bocio puede ser difuso. ¿Qué significa eso? Es simple, exacto. ¿Qué quiere decir simple? Por ahí vamos bien, vais bien. ¿Qué es difuso? ¿Qué es simple? Ahora interpreta difuso simple. ¿Por qué? ¿Qué significa? Entonces te voy a ayudar. ¿Es tóxico o no tóxico? Exacto. Cuando se habla de no tóxico, ¿de qué se está hablando, mi hermosura? Cuando se dice en la patología tiroidea que es no tóxico, se habla de que no es, que no da manifestaciones de Neoplasia. de hipertiroidismo, de hiperactividad. Cuando se habla en la glándula de que no hay un efecto tóxico o un efecto, ¿verdad?, de hiperactividad. Entonces, este bocio, hay un aumento de tamaño de la glándula, ¿tá? Fíjense cómo se ven, y ese bocio puede ser difuso, que lo va a tener, y multinodular, como vemos aquí. Ya vamos para allá, ya va. Está tranquilo. El hoy de nosotros también Pero ven acá. es hoy. De mí. ¿Por qué no hizo? De micro. Me acaba de Uy, ¿de micro de qué? ayer lo mandé, ¿cuántos dijiste? Sí, pero no sé, no. Sí, porque la señora no tiene Pero cuide micro de qué tema. psicología, aspergilosis. Hoy a las 7 de la noche. Aspergilosis. Ella siempre avisa con anticipación. Piensen en Bueno, este, yo- compadre, piensen en este caso, piensen cómo la glándula se ve aumentada de tamaño de manera difusa, ¿verdad?, de manera general, los dos lóbulos, ¿verdad?, derecho e izquierdo, el istmo, y no hay formación, como ustedes ven, de nódulos. Entonces sería un bocio difuso Como o uniforme. simple, es uniforme. El crecimiento, como ustedes ven, el crecimiento de la glándula es un crecimiento difuso. El crecimiento de la glándula es difuso. Por eso dice difuso. Toda la glándula. No hay formación de qué? No. De nódulos. Y la causa más común de esto es porque ese paciente tiene eso. Deficiencia de yodo. Esa es la causa más común. Eso, excelente. Deficiencia de yodo. Fíjense ahora, comparen esto ahora con el multinodular, donde el multinodular vemos múltiples ¿qué? Nódulos, múltiples nódulos, y este puede ser asimétrico. ¿Qué significa eso, doctor? Asimétrico. Ajá, porque este es difuso o Ajá. simétrico, y este sería asimétrico. ¿Qué significa eso? O sea que está totalmente desordenado. Ajá, pero ¿qué significaría la palabra asimétrico ahí en la glándula? Asimétrico. Porque aquí difuso, y O aquí- sea que puede dar en un
en un hemisferio, pero o sea, ¿puedo decirlo así? Hemisferio. No, en un lóbulo y no en el otro. ¿Ah? ¿Puedo preguntar? Oiga, disculpe que lo interrumpa. La profesora Gloria que si quiere nos puede habilitar el curso mañana a las 7 de la mañana. No sé si alguien no puede. Porque, o sea, ella me acaba de avisar a mí y ella avisaron en el aula, no es a las 12. Es a las 12 y Entonces, O sea, que se da en un lóbulo y no en el otro. no es que no se da un logo, sino que se ve más afectado que el otro. Entonces va a haber asimétrico, un crecimiento asimétrico, un crecimiento donde un lóbulo se va a ver más grande que el otro. No es Ok. difuso, simétrico como se ve aquí, ¿verdad? Y este paciente, ¿verdad? Va a tener deformidad de la glándula, va a haber deformidad, un lado más grande que el otro, o puede inclusive crecer hacia adentro del tórax, hacerse Involución. no, crecer hacia adentro causando efectos de masa. y haciendo efecto de masa. O sea, la tiroides puede crecer hacia el tórax por el aumento de tamaño y puede producir... Y esto puede efecto de- producir disnea y disfagia también. Correcto. Entonces, no tiene- Ok. Bueno, tomando foto de este bocio difuso, que tengo que devolverlo. Aquí, me lo prestó la doctora. Bien. Pero le vamos a tomar fotos a las del doctor, porque él dice que en esa clase. Ya la tomé. Perfecto, ahorita las veo. Ahorita las veo. Muy bien. Bien, ajá, ¿la tomaron? Bien, un difuso. Y ayer yo dije, pero sí está largo. Eso Son está súper 7. Bien. Y peor está en el parcial porque hay que hacer diferencia entre ese y el otro que está un poco más abajito. ¿Cuál? Ok. Ese, sí. Entonces hay que diferenciar esos procesos. El proceso difuso, el bocio difuso, que es por deficiencia de yodo, o en estos casos, ¿cómo se va a manifestar en la paciente? A ver, ¿cómo creen ustedes que se va a manifestar eso en la paciente? Ese aumento con múltiples nódulos, con abundante sustancia coloide, ¿cómo puede manifestarse en la paciente? Hipo o hiper. Puede manifestarse como hiper, es decir, que puede ser tóxico, con hiperactividad de la glándula. Bien. Y existe, ¿cuál de los bocios está más relacionado con el cáncer? El que forma múltiples nódulos. Tiroiditis de Rido. Del Rido. No, bocio. Bocio. Bocio, ¿cuál Ah, no bocio? sé. ¿El simple o el multinodular? ¿Cuál se relaciona más con cáncer? El multinodular. Multinodular. Es decir, por esos pacientes con bocio multinodular hay que operarlos generalmente. Por las manifestaciones hipertiroideas y por el riesgo que hay de que eso se malignice. Es un riesgo. Por eso es que hay que sacarlo. Los del bocio simple, como no tienen esas manifestaciones, lo único que tienen manifestaciones estéticas, de compresión, como dice la doctora, a menos que sea muy, muy importante, pues los operan, pero esto por el riesgo. Bien. Ahora viene el grupo de las neoplasias. Y como todos ustedes conocen, hay benignas y malignas. ¿Cómo se llama la benigna? Doctorísima. La benigna, ¿cómo se llama? Adenoma. Muy bien, adenoma. Le falta el apellido, doctora. ¿Cuál es el apellido? Adenoma. De tiroides. Folicular. Muy bien, adenoma de tiroides o adenoma folicular. Bien, adenoma de tiroides o adenoma folicular. Correcto. Entonces vamos a ver un nódulo, vamos a ver un nódulo, y ese nódulo debe estar bien delimitado, bien circunscrito, ¿sí o no? Sí, Sí. por supuesto que sí. Debe tener ¿qué debe tener, amiga? Ese nódulo, amiga bella. Ese nódulo, para estar bien delimitado y circunscrito, ¿qué debe tener? Alrededor ese nódulo. Debe tener algo.
que lo delimite, que lo una cápsula, debe tener una cápsula. ¿Y por qué es importante la cápsula? Métaselo en la cabeza. Porque yo tengo el nódulo en la glándula bien delimitado y circunscrito, ¿verdad? Cuando yo lo corto, yo debo traerme la cápsula también. Porque debo ver la cápsula. ¿Por qué? ¿Por qué debo ver la cápsula obligatoriamente? Es importantísimo que cuando yo haga el corte del nódulo, me traiga el nódulo y me traiga la cápsula. Es más, me interesa más la cápsula. ¿Por qué será? Por la invasión, para ver si es Porque si ya la cápsula está infiltrada, se llama adenoma carcinoma. y ya no se llama adenoma, ahora se llama carcinoma Carcinoma folicular. folicular. ¿Vieron la diferencia o no? Entonces, es importante estudiar la cápsula del nódulo, porque si el nódulo ya está infiltrado, o sea, la cápsula está infiltrada, ya no se puede llamar adenoma, sino que se va a llamar carcinoma folicular. Carcinoma. ¿Cuántos carcinomas de tiroides o tipos conoces en número? Carcinomas. De tiroides, en números. 3. Ajá, 3. La otra dice 4. La doctora, 4. ¿Ah? Ajá, ¿cuáles son? A ver. Folicular, Papilar, Primero tienen que nombrar el más común. Ajá. papilar, folicular y el anaplásico. anaplásico El, y medular. y medular. 4. Sí, 4, sí. En orden de frecuencia, primero es el papilar. Sí. Primero el papilar. En segundo lugar, el folicular. En tercer lugar, el medular. En cuarto lugar, el anaplásico. Correcto. Entonces vamos a empezar con el papilar. ¿Por qué se llama papilar? ¿Qué pasa con ese carcinoma? Papilar. Sí, ¿por qué se llama papilar? Tiene que tener O sea, tiene bordes digitiformes, ¿qué? las células se disponen formando expansiones digitiformes o O papilas. Expansiones digitiformes o papilas. Y otra cosa importante es los núcleos. Los núcleos tienen una característica importante. Vamos a ver qué dice la doctora. Esos núcleos del papilar están vacíos. Muy bien. Se llaman ojitos de Anita la huerfanita. Son núcleos vacíos, como dijo la doctora, vacíos, se ven vacíos, ópticamente vacíos, o en ojitos de Anita la huerfanita. Bien. En segundo lugar está. Están los núcleos, o sea, a nivel celular. No, en segundo lugar, después del papilar está. El folicular. Ajá. Y doctora, ya, ¿de dónde pueden hacer un folicular? ¿Qué fue antes? No, el multinodular. No. Bueno, podría ser, pero no. Un adenoma. Era un adenoma folicular que infiltró ¿qué? La cápsula. Era un adenoma folicular que infiltró la cápsula y se convirtió ahora en un carcinoma folicular. Cumplió su Sueño. ¿Y por qué folicular? ¿Cómo se disponen las células? El disco papilar pues se disponen formando papilas digitiformes. ¿Y folicular por qué? Porque las células que se disponen, ¿qué forman? Folículos. Forman folículos. Bien. Viene ahora el medular. ¿Por qué llamaremos al medular el rompegrupo de los 4? El rompegrupo. Es otra célula, no el folículo. Porque no deriva de las células foliculares, sino de qué célula. Creo que será De las células parafoliculares o de las células C. Es decir, ¿por qué lo llamo rompegrupo ahora? Porque fíjense, el papilar es del epitelio folicular.
El folicular del epitelio folicular y el anaplásico del epitelio folicular. Pero fíjense que este es de otro tipo de célula, como ustedes lo acaban de decir, de las células parafoliculares o células C de casa. Es decir, que es diferente. ¿Qué segrega? A ver. Segrega calcitonina. Muy bien, segrega calcitonina. ¿Qué otra cosa? A ver. ¿Qué otra cosa tiene característico ese tumor? Se me como vea como que ya se va fresco. ¿Qué otra cosa? Fíjate que es un tumor tan rompegrupo que es diferente en todo. Aparece esporádicamente. Puede aparecer esporádicamente. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? A ver. De ese, que hace como un punto más de fresco. Ajá, ¿qué otra cosa? Van bien, mi tía, no se preocupe, van bien. Hasta el amigo ha hablado hoy. Ha hablado. Por fin. Ajá, ¿qué otra característica? Fíjense que es tan rompegrupo, que de las células parafoliculares segrega calcitonina. ¿Qué más? Es esporádico, ¿qué más? Tiene algo que se ve en la glándula, que deposita algo, amiloide, deposita amiloide, es el único con depósito de amiloide, eso, con depósito. Fíjense lo raro que es extremadamente raro. Bien. O sea que por eso yo lo llamo rompegrupo, porque es diferente en todo. Ajá, y el anaplásico, ¿por qué se llama anaplásico? Porque hay un total intercambio, o sea, ya no se puede diferenciar de el propio tejido mesenquimal de la tiroides. Del tejido tiroideo. Exacto. O sea, células no tienen ningún parecido a las células tiroideas. Y este es el de mejor pronóstico, ¿verdad? No. Es el peor. Es el 100% muerte, 100% maligno, 100% super recontra maligno. Ese sí no tiene vida. Muy bien. Ese sí está maluco. Ajá, vamos a ver la foto. ¿Dónde está la foto? Ah, ya. Papilar. Sí, señor. Sí, señor. Papilar. Y esto. Muy bien. Bien. No. Así. Este es un adenoma. Está encapsulado. Ya vamos para allá. Bueno, multinodular. Ajá. ¿Y esto que llamarían ustedes? A ver. Miren que tiene está bien encapsuladito. Ah, un Vamos a adenoma. hablar que sea un adenoma. Claro. Hasta que uno no estudie la cápsula. Porque si se le está vendiendo ya deja de ser adenoma y es un... O sea que es una Carcinoma. lesión folicular. Puede ser un adenoma. Este es fija. ¿Ah? Este es fija. Y ustedes los exámenes no me oyen. Este es fija. ¿Les ha salido o no? Sí. O más o menos. Seguro. ¿Y esto cómo le llamarían? Este es una tiroiditis. Esa es la que parece un intestino. Una tiroiditis de Hashimoto. De Hashimoto. Está Sí. duro. Ah, bueno, No. o sea, igual. Es una tiroiditis, bocio, carcinoma, una lesión folicular. Eso. Ya, bueno. ¿Le tomaron foto? Le tomé video. Bueno, usted los tiene. Usted la tiene. Sí. El que no tenemos es este. Tómale pues. Este. Bueno, tómalo. ¿Este cuál era? Este puede ser un adenoma también, una lesión folicular. Adenoma, puede ser un adenoma. Sí, también. Claro. O una lesión multinodular. Sí. La mama. Vamos a empezar. En mama, fíjense. Esta es una condición de mama muy común, donde vemos fibrosis, vemos quistes. ¿Cómo se llamará eso? Cambio fibroquístico. Cambios fibroquísticos. Esto es muy común. Esto es muy preguntable. ¿Quién dio mamá?
una condición fibroquística. Fíjense, vemos fibrosis y vemos ductos, huequitos, quistes. Está durito. Exacto, esos huequitos. Entonces aquí también. Esos huequitos. Y fibrosis. Fibrosis por lo Fibrosis. durito. Por Ajá. lo durito. Entonces, ¿cuántas cosas forman lo que ella dice? La condición fibroquística. ¿Cuántas patologías? 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuántas? ¿Cuántas patologías? En número, pues. Forman la condición fibroquística. En número. En 1, 2, 3, 4, ¿Se 5. puede dividir en los proliferativos y no proliferativos? Sí, pero en general son 3, exacto, son 3. La fibrosis, los quistes y la adenosis. Adenosis. Ay, te fregaste, tú te vas a preguntar si no saben qué es adenosis. Qué belleza. Adenosis, eso es lo que escribió la doctora. Eso es condición, miren, eso es condición, fibrosis, quistes y adenosis. La fibrosis, aquí se ve, fibrosis, depósito de colágeno. Los quistes, por aquí se vean, miren, huequitos, quistes. La adenosis sí no la vamos a poder ver. Hay que verla con él. Eso, es que es. No. Oye, no hay que poner, yo voy a poner 100. ¿Qué es la adenosis? Y ya sé que este no sabe. O sea que no la escucha en su vida. ¿Ah? Es decir, va a haber un aumento en el número de estos acinos mamarios. Un aumento en ese número de estos acinos mamarios. Aumento en el número de estos acinos mamarios. Correcto. Ya llegó peinado. Ahora, ese aumento en el número de los acinos mamarios, ¿verdad? Que se llama adenosis, ese aumento puede predisponer a cáncer, ¿sí o no? Sí. De las tres que ella escribió, hay que tenerle más miedo que a la adenosis. La adenosis. Fibrosis, ¿qué le va a hacer la fibrosis a la mama? Pues la va a poner dura. Eso no hay problema. Y los ductos, pues los ductos se van a llenar de líquido. Los quistes se van a llenar de líquido. Eso no hay problema. Pero la adenosis sí. Esa proliferación de glándula, sí puede predisponer al cáncer. Eso sí, ok. Ajá. ¿Y qué tumor es este de la glándula mamaria? Un tumor, como ustedes ven, bien delimitado, bien... No, adenoma no. Fibroadenoma, te faltó el fibroadenoma. Sí. Ajá, mi amor. Entonces, fibroadenoma. Entonces, hay dos componentes ahí. Ella nada más dijo uno, adenoma, y ella dijo completo fibroadenoma. Entonces, hay dos componentes en ese tumor. ¿Cuáles son? Un componente glandular Ajá, que es la parte adenoma. y una fibrótica. ¿Ah? Y hay fibrosis. Y el componente estromal o mesenquimal, que es el componente fibroso o fibroblasto. Ajá, entonces, esa neoplasia que tiene estos dos componentes, un componente epitelial y un componente mesenquimático, ¿cómo se puede llamar esa neoplasia? No van a decir que se llama fibroadenoma, sí, yo sé que se llama fibroadenoma, pero ¿cómo se va a llamar si tiene esos dos componentes enlazados? O sí, un componente epitelial, que lo dijo la doctora, que es las glándulas, y el componente estromal o mesenquimal, que es la parte fibrosa. Entonces, ¿una neoplasia de qué tipo? Simple, mixta. Es una neoplasia mixta. Compuesta o bifásica. Sí, compuesta, bifásica, ¿verdad? Mixta. Porque ustedes en neoplasia estudiaron tumores epiteliales, tumores mesenquimáticos, ¿o no? Pero existen tumores bifásicos, es decir, que tienen los dos. Y existen tumores que se originan de las tres hojas embrionarias, que son los teratomas. Okay. ¿Cuál es la contraparte maligna de esto, de ese tumor? Del fibroadenoma, porque el fibroadenoma es la parte benigna. Pero hay una contraparte. ¿Cuál es?
la parte maligna de él. Fibroadenoma es la parte benigna, pero la parte maligna, ¿cuál es? Adenocarcinoma. ¿Ah? Adenocarcinoma. Filoides. El tumor filodes. Filoides. El tumor filodes. 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 Que filodes benigno y filodes maligno. Correcto. Fibroadenoma se le puede decir filoide benigno. No. Ah, ¿cómo así? Entonces, El fibroadenoma es fibroadenoma. hay contraparte. Y la contraparte es el tumor filodes. Pero el filodes puede ser de bajo grado o benigno y de alto grado o maligno. Filodes. Pero el filodes sigue siendo un tumor mixto también. ¿Por qué? Porque está compuesto de glándulas y lo único es que tiene tendencia a la malignidad y es un tumor más grande. Es un tumor más grande. ¿Por qué la paciente acude? A ver, ¿qué es lo que siente la paciente en la mama? Que está más dura. Siente una masita que se le mueve, que le duele con la menstruación, ¿verdad? Que no está adherida, ¿verdad? Pequeña, ¿verdad? Muy bien, exacto. Me decido ya. Y esos tienden a involucionar más. Estos son los que involucionan. Los fibroadenomas sí, pero el filodes no. Fíjense, este muy bien, miren, este muy bien puede ser un filodes benigno, este puede ser, o un fibroadenoma, No, no se puede diferenciar. no, hay que ver con la histología, pero este sí es un filodes maligno, este sí es un filodes maligno, este sí. ¿Pero cuál es el nombre completo? Tumor filodes. Filodes, ya, ok. Filodes. Entonces, fíjense, inclusive este puede ser hasta un filodes benigno o un fibroadenoma. Los fibroadenomas generalmente son más pequeños. Son más pequeños. Déjenme ver si consigo. Estos son más pequeñitos. Este es más pequeñito, más delimitado, más circunscrito. Este tiene más cara de un fibroadenoma. Pero miren que es más grande, ¿verdad? Igual que este, aunque este también puede ser un fibroadenoma gigante. Estos tienden a ser o fibroadenomas o tumor filodes de bajo grado. Este sí es un filodes de alto grado, maligno. Fíjense que aquí como se ve bonito el fibroadenoma, bien delimitado, bien circunscrito, una masa, y esto se lo palpa a la paciente. Y es móvil, no es adherida a los planos profundos, le duele con la menstruación, que hay otro. Normalmente está encapsulado. Debe estar encapsulado, porque es una neoplasia benigna. Bien. Entonces, esto va hacia allá, pero no hacia acá, ¿sí o no? O sea, un tumor filodes benigno se puede transformar en uno maligno, se puede transformar o de alto grado, pero no, esto va a evolucionar a un fibroadenoma. Eso va para allá, para la malignidad. Fíjense bien. Ahora, ¿qué dirá el amigo que sea esto, que se ve aquí? En la mama. ¿Qué le llama la atención? Que está negro y que está negro. Están como... Está de color negro y está como... Sí, exactamente, con muchos huecos. Y como negrosado también. Ajá. Hay como destrucción, se ve como eso. Ajá. Eso es un carcinoma de mama. Ajá. Entonces, ¿cómo se clasifican esos en la mama? A ver, ¿cómo se clasifican? Son... pues si es invasivo, si no es invasivo. Exacto. Es decir, Invaden in situ in situ o invasivo. Ajá, ok. está el ductal y el tubular. Tanto invasivo como... Entonces, vamos a arreglar las ideas. Primero que todo, lo que él dice es in situ o no infiltrante o no invasivo, que puede ser ductal y lobulillar.
in situ. Y está el invasivo o infiltrante, que también puede ser ductal Tal, o lobulillar. y lobulillar. Ductal y lobulillar. Ahora, ¿qué es eso de in situ? Que no ha traspasado la membrana basal. Ajá. No ha atravesado la membrana basal. Muy bien. Fíjense este tumor aquí. ¿Qué diferencia vemos de este tumor con este? Vean. Este ya invadió. Este está infiltrando, está invadiendo, ¿sí o no? Fíjense cómo se ve de bonito encapsuladito, ¿ves? Sí. Encapsulado. Y que se quede así. Y en cambio este empieza a ser heterogéneo y empieza a infiltrar el tejido. Ajá, ¿qué es más común? ¿Qué es más común? De los dos que nombraste, ¿qué es más común? ¿El ductal o el lobulillar? Ductal. El ductal. El ductal es el más común. Ajá. Y el carcinoma de mama, ¿qué hay que hacerle? ¿Qué estudio obligado hay que hacerle? Una mamografía. No. Ajá, después de la biopsia algo. ¿Qué hay que hacerle después de la biopsia? Para hacer la clasificación definitiva. Tú puedes tomar una biopsia truco y dice, bueno, sí, tiene un carcinoma ductal, y con esa misma biopsita hay que pedir un estudio para hacer la clasificación definitiva del tumor. Y eso es importante porque en base a eso es el tratamiento. Y ese estudio es obligado. ¿Cómo se llama? Mire, anótese ya, ¿ven? Ya sé. ¡Carajo! Ajá, ¿qué hay que hacerle? A ver, para hacer la clasificación definitiva. O sea, la biopsia, la hematoxilina y iosina le dice a uno, bueno, es un carcinoma ductal in situ, es un carcinoma ductal infiltrante, es un carcinoma lobulillar in situ, es un carcinoma lobulillar infiltrante. La biopsia dice eso. Pero el tratamiento depende de la base molecular del tumor. Entonces hay que pedirle inmunohistoquímica. Es obligatorio. No me lo puedo creer. Hay que pedirle inmunohistoquímica, porque la inmunohistoquímica nos va a hacer la clasificación molecular del tumor. Entonces vamos a tener tumores, receptores de estrógeno positivos, receptores de progesterona positivos, o receptores de estrógeno negativos, receptores de estrógenos negativos, o HER2, que es una proteína de la membrana, positivo o negativo. ¿Y cómo se llama el tumor que tiene todo negativo? Tiene receptor de estrógeno negativo, receptor de progesterona negativo y HER2 negativo. Las tres cosas las tiene negativas. Las tres. El adenoma. ¿Cómo se va a llamar entonces ese tumor? Si tiene los tres elementos negativos, sea ductal o sea lobulillar. ¿Cómo se va a llamar? Si tiene los tres elementos negativos, los tres. ¿Tiene la palabra negativo en el nombre? Ajá, termina en negativo. ¿Ah? Triple negativo. Es decir, tiene los tres marcadores negativos, entonces triple negativo. Tumor triple negativo. Bien sea lobulillar o bien sea ductal, Ok. triple negativo, porque tiene receptores de estrógeno no expresa, de progesterona no expresa y HER2 no expresa. Ese es el de peor pronóstico para la paciente. La paciente le va mejor cuando son receptor de estrógeno positivo, progesterona positivo y HER2 negativo. Entonces el HER2 ¿es maluco o no? Si sale positivo. Es bien maluco. Es preferible que sea ¿qué? Negativo.
es preferible para la paciente, le va mejor cuando tiene receptor de progesterona positivo, estrógeno positivo y HER2 negativo, porque es de mejor pronóstico, va a responder mejor a la terapia. A diferencia cuando es receptor de estrógeno y progesterona positivo, pero HER2 positivo, no le va a ir tan bien como a una paciente con HER2 negativo. ¿Ah? El HER2 es el Con inmunohistoquímica. y eso obligado se hace con inmunohistoquímica. Obligado con inmunohistoquímica hay que hacerlo. ¿Qué hora es? Ya son las 8:10. Ajá. ¿Y no sé? ¿Qué dice? Estás feliz porque llegó tarde a clase, no sé por qué. Así dijo. Bueno, no sé. Bien. Ajá. Proceso inflamatorio en la glándula. ¿Cómo se llama? Mamaria. En general. Proceso inflamatorio en la glándula. Mamitis. Mamitis. Debería llamarse así. Mastitis. Mastitis. ¿Cuáles son las pacientes más predisponentes a mastitis? Predisponente a mastitis. A que le dé mastitis. Las que están dando de mamar. Las Que han tenido varias. Las que están dando de mamar. Una teta nada más. Las que están dando de mamar. ¿Por qué? Porque ese ducto se puede llenar de leche, puede haber ectasia y eso se puede infectar. ¿Sí o no? Es las menopáusicas. Imagínate. Si no dan de mamar. ¿Sí o no? Se ve sobre todo en pacientes que están lactando, ¿verdad? Porque el conducto se puede obstruir y se sobreinfecta el contenido de leche y dar mastitis. Ahora, ¿qué caracteriza una mastitis aguda? Pues lo caracteriza. Macro y micro. Micro sería una presencia de Ajá. macro, se puede haber un enrojecimiento. Están allá. Ajá. De pronto una sensación de carga en la zona. Ajá. Correcto. Puede dar retracción del pezón. Hinchazón, Edema. Ajá, correcto. Rojito. Ajá, una mastitis crónica. Van a haber linfocitos, macrófagos. Puede que esto se coloque más durito. Ajá, ¿por qué? Va bien. O sea, puede va haber bien. como una Va bien. y ¿Por qué durito? por el, sí, Por la fibrosis. por el tejido fibroso. por el proceso crónico. Ya no da más clases en eso ya. Yo quería dar clase con él, era para reírme y ya. Bien de risa, no bien de risa. O sea, si tú le jalas bola, sí. Si tú le jalas bola así. cuando bien lo vi. Si lo ves, cuando lo vi. Con tecolona. Aquí o en teoría. Lo dimos antes de. ¿No lo alcanzaste a ver cuando comenzamos? Ah, sí, lo dimos antes de mamá. Dimos antes de mamá. Lo siento, bro. Ahora estamos dando es... ¿Ah? Todo bien. La crónica, como ustedes lo han dicho, ¿verdad? Hay fibrosis y el infiltrado que él estaba diciendo. Bueno, toman en cuenta entonces aquí una condición fibroquística, carcinoma de mama, ¿verdad? Este podría ser un fibroadenoma, facilito, ahorita se ve.
y tumor filoide de bajo grado y de alto grado. Eso es lo que es. Los carcinomas ductales, lobulares, ¿eso se pueden diferenciar macroscópicamente? No, ojalá. Ojalá. No, con eso es ya con microscopio. Lo único que tú puedes decir que eso es algo malo, por las características, pero hasta ahí. Bueno, mi estimado, No, profe. nos vemos el día lunes.